Sí, licenciado, una consulta, por favor. Dígame. Bien, acerca del trabajo del IVA, en la parte que nos pide que también encontremos jurisprudencia, esto significa que busquemos precedentes de casos similares para que, bueno, para que consideremos estos casos como, bueno, como válidos para su cálculo de crédito fiscal, licenciado. Un ratito, ahorita le contesto. Está bien, licenciado. ¿Cómo buscar la jurisprudencia, no ve, Walter? Voy Sí, a, voy a compartir esto y vamos a ver, ¿Qué tema te ha tocado, Walter? bien, respecto al tema es el del procedimiento de exención del IVA. Walter, Sí, licenciado. hola. Sí, ¿me logra escuchar, licenciado? Sí, ¿qué tema te ha tocado? Bien, en mi caso fue el de procedimiento de exención del Hola, IVA. Walter, no te escucho. Licenciado, ¿qué tal ahora? Hola, Licenciado, ¿me logra hola, escuchar? hola. Licenciado, Walter, eh, ¿qué tema te ha tocado? bien, licenciado, es el de procedimiento de exención del IUE. Procedimiento de exención del IUE, por ejemplo, aquí, la exención, exención IUE, ¿no ve? Exención IUE. Si quieren AIT, voy a ver por la AIT. Entonces, aquí fíjense, otorga la exención del impuesto. Entonces, los casos que van a aparecer en la IT son obviamente aquellos en los que se ha quitado la exención del IUE, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar inicialmente la más reciente, digamos, ¿no? Para establecer eso, puedo buscar por fechas, aquí puedo poner fechas, etcétera, que me establezca esa exención. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a entrar a esta primera que me dice del 2018. Es una resolución, pero aquí tengo una fecha analítica, o sea, es como una directriz que ellos han sacado. Tengo estas dos, esta tengo del 2020, aquí tengo del 2019, aquí tengo otro precedente tributario. Entonces tengo, fíjense, harto para buscar en las fechas, en las fichas analíticas o en las resoluciones. Primero empezaremos con este precedente tributario de la exención y voy analizando. Vamos a ver, ya les he dicho que aquí estamos, fíjense, tenemos la HIT, recurso jerárquico, tenemos del 2013, tenemos la resolución de alzanza y tenemos la sentencia del 2017. Entonces puedo establecer la sentencia, fíjense, grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ¿no? Entonces, aquí voy estableciendo estas características y voy analizando hasta con sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Dice, la Sala Plena del Tribunal de Justicia del Estado, dice, ha dispuesto en los artículos del Código de Procedimientos, declara improbada la demanda contenciosa. ¿Quién ha presentado la demanda? Impuestos. O sea, impuestos ha perdido. Ya me está diciendo que impuestos ha perdido. Entonces, yo puedo ir a analizar por qué ha perdido. Tengo la resolución de alzada y la resolución jerárquica, o también tengo aquí el precedente, puedo leer aquí. Dice, el artículo 3 del decreto supremo 27 dice que sustituye el 5 del decreto supremo 2451, dispone que las entidades detalladas en el primer párrafo del inciso B, o sea, vamos a ir a buscar el problema por el cual se ha realizado este recurso, ¿no? Dice que desarrollen las actividades religiosas, aquí están las 14 actividades que tienen que establecer. Dice, podrán solicitar reconocimiento ante la administración tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la ley establece. Entonces, esto es importante, siempre y cuando que la ley, que el cumplimiento de sus condiciones, o sea, la realidad económica, lo que está haciendo, esté de acuerdo con alguna de estas 14 actividades.
debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos, o sea, tiene que estar en sus estatutos. El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizada ante la administración tributaria correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud de copia legalizada de los estatutos aprobados mediante instrumento legal respectivo, acreditando su personalidad y personería jurídica, o sea, el representante legal y su testimonio de constitución. La administración tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos administrativos para la formalización de la exención. O sea, ahí la administración tributaria establecerá el procedimiento y requisitos. Hay procedimientos para solicitar la exención, ¿no ve? La exención tendrá vigencia a partir de la gestión en que corresponda a la fecha de solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla los requisitos establecidos. O sea, si hoy día presento todo, entonces yo ya estoy formalizando mi exención. Si me la dan en enero, más o menos da a entender de que a partir de hoy día yo ya tendría que estar exento. Las entidades que no formalicen el derecho de exención están sujetas al pago del impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del beneficio. Del mismo modo, quedan alcanzadas en el impuesto en las gestiones durante las cuales los estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. Por su parte, dice la Administración Tributaria en uso de sus facultades normativas conferidas en el artículo 64, emitido por la RND tantos, procedimiento de formación de exención, que señala el artículo 6 de los sujetos pasivos o terceros responsables que deseen beneficiarse con el gozo de la exención, deberán presentar a la gerencia distrital Graco de su jurisdicción, dice, un memorial de solicitud de formalización, y el artículo 8 refiere que a partir de la referencia efectuada, se emitirá la resolución administrativa de reconocimiento de reconocimiento o rechazo de la exención. Aquí ya nos está diciendo la formalidad, el 30, ¿no ve? 3005. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 23 de octubre de 2008, la FAN, mediante memorial, solicitó la exención. Ya nos está diciendo aquí la norma y aquí nos está diciendo cómo ha procedido, estableciendo su vigencia a partir de la solicitud de formalización. Esto es a partir de la gestión 2008. ¿Por qué? Porque ha presentado, fíjense, el 23 de octubre, les decía, hoy día, ¿no ve? Hoy día estamos 19 de octubre, son unos días antes, casi da lo mismo. Entonces, aquí nos está diciendo, si ha presentado y no hay con todas las formalidades, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tendría que estar exenta a partir del 2008, conforme establece el artículo 3 del Decreto Supremo 27190, que sustituye el artículo 5, dice, en respuesta, el 19 de enero del 2009, recién, fíjense, del 2008, le han dado el 2009. La Administración Tributaria emitió la resolución 11-2009 que dispone la formalización de la exención solicitada por la FAM. Pero ¿desde cuándo tendría que estar exenta de acuerdo con la lectura que hemos hecho? Ese es el problema. El problema es de que ellos han solicitado el 2008 y recién la resolución les ha llegado el 2009. Pero en medio de eso hay un 31 de diciembre que es el cierre de los estados financieros para este tipo de entidades, ¿no ven? Entonces, de lo anterior se tiene que la FAM presentó el 23 de octubre, dice la solicitud de exención, la cual emitió una resolución en el 2009 que dispone la formalización de la exención con vigencia a partir de la gestión fiscal en la que se presentó la solicitud, conforme lo dispuesto en el artículo 3, etcétera, ¿no? Fecha de solicitud, formalización. Siempre que ésta cumpla los requisitos en consecuencia en el presente, es evidente que la FAN se encuentra exenta del IVA a partir del 2008. Asimismo, cabe señalar que de acuerdo al artículo 1 de la RND 2016, 1-2016, que aprueba los nuevos formularios del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la presentación del formulario 500 corresponde a los contribuyentes con registros contables, situación no aplicable en el presente caso y aspecto que también es confirmado con la resolución jerárquica 478-2013, dice, presentada en calidad de prueba de reciente obtención por el sujeto pasivo referida al recurso jerárquico interpuesto. Consecuentemente, no corresponde la observación efectuada por el SIN referida a que la FAN tenía la obligación de declarar sus utilidades mediante el formulario 500. Además, que la exención no ha sido extemporánea, dice, ya que fue solicitado durante la gestión 2008 correspondiente al hecho generador del tributo, cuyo pago reclama el SIN.
Cuando la resolución administrativa citada al precedente jurídico por el SIN se tiene una misma, que la misma refiere a partir de la entrada de vigencia de la 2493, la fundación recurrente debió adecuar sus estatutos orgánicos vigentes que establecían nuevas condiciones para el beneficio de la exención y solicitar expresa y formalmente a la administración tributaria su exención. Sin embargo, hasta la gestión 2007, periodo observado, no lo hizo, dice, teniendo en consecuencia la pérdida del beneficio de exención del IWE a partir de la gestión 2003 y por ende la obligación de declarar sus utilidades mediante el formulario 500, dice, y no en el 520 como contribuyentes sin registros contables, como señala el recurso señalado. Se tiene, dice, se tiene que no se trata de un caso similar, debido a que en el presente caso el sujeto pasivo presentó la solicitud de exención en el 2008, correspondiendo dicha exención mencionada a esa gestión. Consecuentemente, se tiene que, al haber presentado la FAN su solicitud de exención en el 2008 y cuyo efecto el SIN emitió una resolución en el 2009 para la formalización del IWE solicitada, se tiene que la fundación gozaba de la exención desde la gestión 2008, por lo que es correcta la presentación del formulario 520 y no la del formulario 500. Por todo lo expuesto, se evidencia que la resolución de recurso del SAT ha emitido el pronunciamiento de los diferentes agravios, dice, por el sujeto pasivo, por lo que vulneró el principio de congruencia. Asimismo, el SIN no consideró la resolución determinativa los descargos presentados por la FAN, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente correspondiente a la anulación de obrados. No obstante la aplicación del principio de economía procesal, la instancia de alzada dispone de revocar totalmente la resolución determinativa, lo que significa la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa de la administración tributaria. Asimismo, se tiene que la FAM presentó su solicitud de exención del 2008, a cuyo efecto el SIN emitió la resolución del 2009 por la formalización de la exención solicitada. Consecuentemente, dicha fundación gozaba de la exención del IWE desde el 2008, motivo por el cual es correcta la presentación del formulario 520. ¿No ve? Ahora, todo lo que hemos leído, lo mismo debe estar aquí en la sentencia. Ya hemos leído el resumen, vamos a ver solamente lo más importante, ¿no? Antecedentes, ¿quién ha hecho? En el anterior caso ha perdido el SIN, entonces el SIN está yendo contra la autoridad de impugnación tributaria. Antecedentes del hecho, es lo que hemos leído. Fundamentación de la demanda, lo que ha dicho. Petitor, de la contestación de la demanda, petitorio, antecedentes administrativos procesales, de la problemática presentada. Entonces, aquí en esta parte está donde van a analizar los miembros del tribunal el caso. En autos, dice, la controversia se circunscribe a determinar si la Autoridad General de Impugnación Tributaria incurrió en la violación de la normativa aplicable al caso, artículo 5 del Decreto Supremo 27190 y artículos 65 y 70 del Código Tributario Boliviano, al haber confirmado la decisión del ARI respecto al desconocimiento de la obligación del sujeto pasivo de registrar la resolución administrativa de exención 11-2009, que formaliza la exención del IWE a favor de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, ¿no ve? Como requisito para la exención, para que la exención sea considerada. Análisis del problema jurídico planteado. En ese contexto y reconocida la competencia de la sala plena de este tribunal para conocer y resolver la controversia conforme la ley 620, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, como un proceso puro de derecho en el que el tribunal únicamente analiza la correcta aplicación de la ley de los hechos. El artículo 5 del Decreto Supremo 26 prevé que la Administración Tributaria establecerá el procedimiento y requisitos administrativos para la formalización de la exención del pago de impuestos, del impuesto. Por su parte, el artículo 65 del Código Tributario establece que los actos de administración tributaria, por estar sometidos a la ley, se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial contraria. ¿No ve? Determinada por el sujeto pasivo, debe cumplir las obligaciones establecidas por dicho texto legal, leyes tributarias especiales que definen. El artículo 49 de la ley 843 prevé que las utilidades obtenidas o las asociaciones están exentas. La FAM es una entidad sin fines de lucro dedicada a preservar la diversidad biológica, investigación científica, manejar,
La FAN tramitó la exención del IUE el 2008 a través de una formalización de la solicitud de la exención del IUE en el marco de la ley 843, modificada por la ley 2493, y antes de la emisión de la resolución determinativa, dice, presentó los descargos respectivos consistentes en la documentación vinculada al trámite de exención seguido y concluido con la resolución administrativa 11-2009, en la que el SIN resolvió formalizar la solicitud de exención del IUE peticionada por la FAM desde la gestión fiscal correspondiente a solicitud, es decir, a partir de la 2008. La Administración Tributaria emitió la vista de cargo con número tantos correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2019 debido a la omisión de declaración del IUE, ¿no?, de la FAM, en una deuda tributaria de 20.260 UFBs, sin considerar la documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo, ¿no?, que es la resolución que le emitió el 2009. Efectivamente, en la parte dispositiva de la resolución administrativa 11 dispuso que el representante legal de la FAM debía personarse al Departamento de Recaudaciones a efectos del registro de la exención y con ello concluir el trámite iniciado. Sin embargo, ello constituye un procedimiento de trámite interno que no afecta a la decisión de la Administración Tributaria. El hecho de que el contribuyente no cumpla con esta disposición de apersonarse a la unidad del SIN con fines de registro, de ninguna manera enerva o el contenido de la resolución determinativa que tiene toda la validez y eficacia necesarias para su observancia y aplicación. La autoridad, ¿qué más he dicho? En este contexto, el artículo Larit Santa Cruz, mediante resolución pronunciada, finalmente resulta necesario referirse a la sentencia 4 del 2016, pronunciada por la Sala Plena, por cuanto en el mismo la problemática formulada, el demandante Graco Santa Cruz contra la AGIT interviene como tercero interesado la FAM y en esta vinculada a los antecedentes del presente demanda contenciosa administrativa, es decir, la vista de cargo con número tantos, dice que establece que no existe constancia de presentación de la aclaración jurada del formulario 500 sobre el periodo fiscal diciembre de 2008. En este contexto, dicha sentencia estableció el siguiente razonamiento. Si bien la Administración Tributaria tiene la facultad de establecer el procedimiento de los requisitos administrativos de la formalización de exención del IUE de acuerdo al artículo 3 del 27190, es en esa facultad que emitió las resoluciones normativas del directorio, entre ellas la 3005, que es taxativa, y su disposición final primera establece, primera, sobre el momento de la vigencia de la exención. A su vez, el artículo 65 establece que los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos, y en ese sentido, la resolución administrativa 1129 quedó firme al no haber sido impugnada, y es por esta razón que su aplicación es obligatoria en lo que hace al reconocimiento de la exención impetrada y desde el momento en que fue solicitada. Mas no debe entender como una instancia previa que exija otra formalidad y compute de diferente manera el momento en el que se opera, entendiendo que se retira en el presente caso. Por lo expuesto, la pretensión de Graco Santa Cruz resulta impertinente y se concluye que la autoridad demandada, al momento de pronunciar la resolución de recurso jerárquico, ¿no?, realizó una correcta interpretación de la norma aplicable en el proceso. Por eso es improbable. Listo, ya he leído un poco rápido y todo lo demás. Entonces voy armando, digamos, aquí me voy a armar mi hojita del caso, digamos, ¿no? Aquí caso, un caso, ¿no? Puedo hacer 10 casos, no sé, ya es valor agregado, digamos. Caso 1, IUE sobre la exención, ¿no ve? Exención. Entonces, aquí puedo poner relato del caso. No sé, ya ustedes verán, ¿no? Relato del caso. Algo, obviamente, muy resumido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice la FAN, o en este caso, para que no sea el contribuyente presentó su solicitud de exención el 2008 y la resolución administrativa salió recién el 2009. Punto. Uno de los problemas, ¿no? Eso es lo que, toda la controversia.
El contribuyente presentó su solicitud de exención en el 2008 y la resolución administrativa de exención, aquí le pueden poner de exención, salió recién el 2009. En medio, el 31 de diciembre, se declaró el formulario 520, ¿no ve? Que es para entidades sin fines de lucro, ¿no? Requiriendo la administración tributaria la presentación del formulario 500. Listo, ya está el relato del caso, ya ha hecho el caso, ¿no ve? Ahora, ¿qué viene? Del relato del caso, base normativa, digamos, base normativa, y en la base normativa, aquí vamos a poner, copiar formato, base normativa, y en la base normativa, ¿qué tenemos? Vamos a tener los siguientes aspectos, ¿no ve? Por ejemplo, volvemos al internet, aquí nos está estableciendo lo primero de la base normativa, aquí el 49, lo más importante de esto es ¿dónde está? Esto, artículo 3 del Decreto Supremo 20, que sustituye el 5, que dispone que en el primer párrafo del inciso B del 49, que desarrollen las actividades de caridad, esta es la base normativa. ¿No ve? Pero de aquí, obviamente, de aquí, ¿qué voy a establecer? Voy a establecer esto, ¿no? Esto es lo que pasa. El reconocimiento de la exención deberá ser formalizado ante la administración tributaria, debiendo presentar junto a su solicitud una copia legalizada. Aquí vamos a ver culturales, sindicales. Aquí hemos dicho, ¿no ve? Deportivas, sindicales, gremiales podrán solicitar el reconocimiento de la administración como entidad exenta siempre y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las obligaciones. Cumplimiento de estatuto. El reconocimiento es esto, ¿no? ¿Qué nos interesa? Viene un texto anterior, pongo 3 puntitos, viene un texto anterior, entonces dice, el reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la administración tributaria correspondiente, debiendo, todo es esto. La base normativa, fíjense, lo voy a hacer un poco más chiquito para que entre, ¿no? Ya he copiado la base normativa, todo lo que tengo que entender sobre lo que va el problema. Aquí está el relato del caso, aquí está la base normativa. Puedo poner otro acápite, sustento. ¿Cuál es el sustento? ¿Qué estoy haciendo? Entonces me voy aquí. ¿Qué vamos a establecer? Vuelvo aquí. Aquí tengo la ARIT, las mismas resoluciones, todas estas resoluciones. La ARIT, esa, tengo una. Tengo de la AGIT, esta resolución, que es sobre el mismo caso. Y tengo la sentencia, ¿no? Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 03117. Entonces tengo estos 3. Perfecto. Entonces le voy a dar nada más que un poco de formato. Ahí está el sustento en todas esas. Y por último voy a tener el fallo. ¿No ve? El fallo o la resolución, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema, ustedes ponen el fallo. ¿Cuál ha salido o qué ha salido el fallo? A favor del contribuyente. A favor del contribuyente. Listo. Y entonces si les digo expongan cada caso que han encontrado, puedo exponer, fíjense, ya está. Así de sencillo. ¿Qué voy a decir? Caso de uno de la exención, digamos, ¿no? ¿Sobre qué versa el caso?
¿no? Hasta me puedo hacer grafiquitos, ya he empezado a entender, voy a decir, aquí vamos a establecer que tenemos editar texto. Tenemos el 31 de diciembre, no, la fecha de presentación. No sé, creo que ha sido 23 de octubre del 2008 que este contribuyente ha presentado ahí, 23 de octubre del 2008 ha presentado la exención. La administración tributaria, ¿qué ha hecho? Le ha notificado, creo, el 2009, no sé qué fecha del 2009, ahí podemos establecer. Vamos a ponerle en febrero, creo que ha sido el 20 de febrero, no interesa esa fecha, ¿no? La ha notificado. Aquí ha presentado la exención y aquí le han dado la resolución administrativa de la exención. Esto es lo que estoy diciendo. En medio de esto ha venido un vencimiento del IUE que es el 31 de diciembre del 2008, ¿no ven? El 2008. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí el contribuyente, en esta fecha, ha presentado una declaración jurada. Luego, si quieren, le ponen hasta colorcitos. Ha presentado una declaración jurada del IUE en el formulario 520 para entidades sin fines de lucro. Sin embargo, la administración tributaria está requiriendo el formulario 500 en virtud a que obviamente considera la administración tributaria, hasta le puedo poner aquí color, ¿no? TIC, le voy a poner un color rojo que no va, y este color verde que sí va, digamos así, ya. No, esto es la administración tributaria. Entonces ya estoy explicando el caso. Aquí el contribuyente ha declarado el formulario 520 como entidad sin fines de lucro. Sin embargo, la administración tributaria quería que se declare el formulario 500. ¿En virtud a qué? A que todavía no tenía una exención, ¿no ve? Y obviamente aquí cuando le ha sacado la exención, todavía le ha dicho, ahí en la exención hay un requisito. El requisito es formalizar, el requisito es formalizar el registro, ¿no? El registro de la resolución administrativa que le han dado. Pero la entidad no lo ha hecho. Entonces, como no lo ha hecho, lo vamos a poner en rojo porque todo lo que no se ha hecho o está mal se ha establecido ahí, ¿no? Este es el problema que hemos leído. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La base normativa dice, básicamente en el artículo 3 del Decreto Supremo 27190, que el contribuyente va a gozar de la exención, dice, a partir de la formalización, o sea, de la solicitud de formalización de la exención. Y esa formalización de la exención, aquí vamos a adicionar otra base normativa, establecida en la resolución normativa de directorio 30/2005, nos dice básicamente que el contribuyente tiene que presentar un memorial solicitando la exención y los documentos de personería y personalidad jurídica, ¿no? Situación y aspecto que ha sido presentado por el contribuyente el 23 de octubre del 2008. Pero la administración tributaria ha tardado de octubre, noviembre, diciembre, enero, digamos, febrero, 4 meses para otorgarle esa exención. Sin embargo, al no haber observado nada de lo presentado, se asume que ha cumplido todas las formalidades ahí el contribuyente. Por lo tanto, a esta fecha, al 31 de diciembre del 2008, ya estaba exento del IUE. Por lo tanto, no corresponde la presentación del formulario 500, sino la presentación del formulario 520, que es para entidades sin fines de lucro. Esto está determinado y establecido en la resolución ARIT Santa Cruz 195/2013, la AGIT 295/2013 y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 103/2017.
Consiguientemente, el fallo ha salido a favor del contribuyente, estableciendo que era correcto la presentación del formulario 520 y no la presentación del formulario 500. ¿Listo? He tardado, ¿cuántos? Unos 20 minutos en hacer un análisis de todo esto. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. Y así tienen que defender, ¿no ve? Así, hemos leído, hemos entendido el problema, cuál es el problema, hemos extractado el problema y después de eso hemos determinado estas circunstancias. Ahora, por ejemplo, si quiero ahondar un poquito más, para que esta era la otra parte, ¿no ve? ¿Qué es lo que ha dicho la sentencia? Hemos leído, lo que ha hecho es un requisito interno, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esto lo vamos a dar con verde, porque obviamente, no esto, sino esto, es un requisito interno. Listo, ya lo he puesto ahí. Entonces, los dos problemas han sido subsanados, tanto en la sentencia 103, como en la resolución 995. Y no hay más que hablar. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, licenciado. Muchísimas gracias por la explicación. Walter, ¿se ha entendido? Sí, licenciado. Ya. Eso es lo que quiero. Por eso tienen que trabajar ahora en grupos, revisen si están haciendo adecuadamente su trabajo. ¿Has visto? Hemos puesto exención del IUE, nos ha salido infinidad de normativa, ¿no ve? Ahora, la otra parte, para todos los grupos, ¿no es lo mismo? Voy a volver a hacer, voy a compartir, aquí voy a entrar, voy a salir, y ya tengo aquí hartas resoluciones. Fíjense aquí, resolución de recurso jerárquico. ¿Cuál es el problema de esto? Que solo me va a mostrar esta resolución y máximo voy a ir a la resolución de alzada. ¿De quién es? Fíjense, la ONG, el sujeto pasivo ONG, Centro de Fomento de Iniciativas Económicas FIE, representada por Georgina Janet Castillo Tapia, y obviamente la Gerencia Distrital 2 de Impuestos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién ha presentado la demanda? Aquí dice el recurso interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz. Había perdido en primera instancia, como sabemos que esta es segunda instancia. En primera instancia ha perdido la Gerencia Distrital La Paz. En el jerárquico, por eso ha interpuesto él. ¿No ve? De octubre. Ya. Me voy, para hacer la idea, me voy al final. Es otra forma de analizar. Me voy al final. Dice confirmar. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha vuelto a perder la administración tributaria. ¿No ve? Ha vuelto a perder la administración tributaria. Entonces, ha vuelto a perder la administración tributaria. Entonces, voy a analizar el caso. Fundamento de la resolución de alzada, ámbito, trámite del recurso jerárquico, antecedentes de hecho. A ver, vamos a ver si de los antecedentes de hecho, antecedentes de derecho, fundamento técnico jurídico, aquí, ¿no ve? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, cuestión previa. En principio debe indicar que la Gerencia Distrital 2 del Servicio de Impuestos Nacionales interpuso un recurso jerárquico contra la resolución de alzada, aspecto que denota la conformidad del sujeto pasivo con lo resuelto por dicha instancia. Asimismo, toda vez que en el recurso jerárquico la citada administración indicó que dio cumplimiento a lo dispuesto de la resolución del recurso jerárquico 2004-2018. Dice, esta instancia verificará si existe ese extremo, es o no evidente. Del cumplimiento de la resolución de recurso jerárquico. La administración tributaria, en su recurso jerárquico y alegatos, señaló que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realizó un adecuado análisis de los antecedentes administrativos sin considerar la facultad que tiene esa administración tributaria para rechazar o aceptar la exención tributaria. Además, se expresa que la citada ARIT no tomó en cuenta que la Administración Tributaria consideró lo dispuesto en la resolución del recurso jerárquico 2004-2018, o sea, en esa resolución, y el hecho de haber analizado el cumplimiento de los presupuestos materiales y legales que para gozar la exención de esta relación, que está relacionada con la facultad de aceptar o denegar dicha exención. También observa que la nulidad dispuesta por la ley debe cumplir reglas
procesales para su declaratoria y no considerarla como un recurso procesal para corregir los daños sufridos y los perjuicios causados por la administración tributaria siempre que ocasionen indefensión de las partes. Señala que, producto de un nuevo análisis y verificación del estatuto orgánico, establece que el contribuyente no cumplió los requisitos establecidos en la 30, o sea, tiene que cumplir estos requisitos, modificado por el párrafo cuarto de la resolución 3014, inciso B, y modificado por la ley, el artículo 2 de la ley 2493 para beneficiarse de la exención, por lo que emitió la correspondiente resolución de rechazo. Puntualiza que la resolución administrativa no es el actuado para objetar la decisión del ARIT y la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ya que con ello corresponde a una etapa de impugnación. Por otro lado, indica que no es cierto que haya repetido los argumentos por los que rechazó la exención en la primera instancia, ya que sigue existiendo incongruencias. Señala que la Administración Tributaria, ya, hasta aquí, ¿qué dice? Más o menos, de lo que se ha entendido. Este caso ya tiene una prelación, digamos, ya tiene un antecedente anterior, donde la autoridad de impugnación tributaria en otra resolución, en otro recurso jerárquico, en esa 2014-2018, o sea, 2 años antes, ya le ha dicho a la administración tributaria, señores, revisen, está mal lo que han hecho. Entonces, lo que tenía que hacer la administración tributaria es revisar y justificar. Sin embargo, la administración tributaria simplemente ha dicho que ha revisado y producto de su revisión ha dicho, no le vuelve a tocar la exención. Entonces el contribuyente obviamente ha vuelto a impugnar y ha dicho, señores, ¿qué pasa? No han revisado lo que yo he dado. Entonces, aquí, ¿no? El director de la Autoridad de Impugnación Tributaria dice, en el marco del artículo tal del decreto del Código Tributario, resuelve confirmar la resolución del recurso de alzada de 25 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación de La Paz, dentro del recurso interpuesto por la ONG Fondo FIE, contra la Gerencia Distrital de Impuestos, que anuló la resolución administrativa de rechazo. O sea, la han vuelto a anular, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva resolución cumpliendo lo señalado en la resolución de recurso jerárquico 2004-2018. Entonces le está diciendo, señores, no nos vengan a mentir a la administración tributaria, ¿no? Le está diciendo, señores, vuelvan a revisar y cumplan lo que dice el ARIT, esta resolución 2004-2018. Una vez que cumplan con ese requisito, obviamente puedo establecer. Y puedo ir un poquito más allá, ¿no ve? Puedo ir un poquito más allá. AIT, voy a poner aquí. Quiero saber qué le ha dicho el 2004 o el 2018. Es la única forma de fijar los antecedentes. Aquí tengo toda la información, ¿no ve? Tengo el árbol tributario, si quiero, o puedo ir por este lado, punto de información de trámites, estadísticas, registro público. ¿No ve? Aquí tenemos la ARIT, resoluciones jerárquicas del 2018, nos ha dicho, del 2018. ¿Qué número es? Vamos a ver. Aquí nos ha dicho que cumpla lo que ha establecido la 2004-2018 del recurso jerárquico, ¿no? Del recurso jerárquico. Ya está ahí 2004, ahora tengo que buscar la 2004. Voy bajando. Aquí está. Aquí está. 2004, automotivado, tiene varias cosas. Centro de Fomento a los Impuestos, ¿no ve? Entonces, ahí está la resolución, es de FIE, ¿sí? ¿Y qué es lo que establece esta resolución? Aquí me voy. Anular la resolución de recurso de alzada de 21 emitida por la Autoridad de Dirección de Impuestos La Paz, dentro del recurso de alzada interpuesto por FIE, de Impuestos Nacionales, con reposición hasta el vicio más antiguo, o sea, había habido un vicio, algo que no se ha cumplido. Esto es, hasta la resolución administrativa, la que ha sacado impuestos del 2017,
debiendo la citada administración tributaria emitir un nuevo acto considerando que el sujeto pasivo cumplió lo establecido en el artículo 8 de la 3005. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración tributaria? Analizar y revisar lo que establecía, lo que ha cumplido la administración tributaria, ha cumplido, en este caso el contribuyente, para poder gozar de la exención, ¿no? Y que esto obviamente está en base al artículo 22 de la ley 2493 para gozar del beneficio, ¿no? Entonces puedo ir un poquito más allá todavía, ¿no? Ley 2493, aquí está, de 4 de agosto del 2003, el artículo 2 dice, ¿no? Porque todo eso ha modificado hasta esa resolución. A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Aquí está. 2, dice, se excluye, dice el inciso A del artículo 49, las cooperativas regionales. Se sustituye los párrafos primero y segundo del artículo 49. Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones no lucrativas, autores legalmente que tengan convenios suscritos y desarrolladas por las siguientes actividades. Las actividades. Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos la totalidad de sus ingresos y el patrimonio, o sea, esto es lo que ha cumplido. En su resolución debe estar esto, ¿no? En su estatuto. Entonces, como en su estatuto está, lo que ha pasado es que, fíjense, la administración, aquí le ha dicho, cumpla eso. No ha cumplido. Cuando ha ido a revisar, lo que hemos visto antes aquí, no ha ido a revisar esa parte, no ha informado, se ha revisado. Entonces, como no ha hecho, no ha informado, le están tomando ahí, entre comillas, como mentirosa, por lo tanto, no tiene nada que hacer la administración tributaria. Listo, 2 casos analizados de la exención. Y eso, lo mismo, anota. Licenciado, buen día. Dígame, Lidia. Bueno, para el caso de la consulta tributaria, ¿procederíamos de la misma manera? Dependiendo, tal vez no haya jurisprudencia, dependiendo. Todo tiene que estar en este caso. O sea, si es una resolución definitiva que surge un agravio, obviamente puede ser impugnable, los actos impugnables. En este caso, cuando hay una consulta tributaria, generalmente no hay contribuyente que haya impugnado eso. A ver, vamos a ver. Consulta tributaria AIT. Vamos a ver. A ver, le voy a compartir, ¿ya? ¿Por qué no hay? Porque no es un acto definitivo que cause algún tipo de agravio. Por ejemplo, fíjense aquí, como en la anterior he puesto exención del IUE, etcétera, consulta tributaria, simplemente me lleva textos, pero no de algo que obviamente vamos a establecer. A ver, administración tributaria, proceso de la consulta. Aquí está, los efectos de la consulta nada más hay, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, ahí hay la sentencia, lo mismo. Aquí está. Los efectos de la consulta, o sea, ¿qué me está diciendo? Cuando va a ser vinculante y no vinculante. Entonces, aquí yo puedo utilizar esto. Y lo mismo, tengo la sentencia, tengo el recurso jerárquico, la resolución administrativa. El mismo análisis. ¿Estamos? ¿Ha visto? Todo está en el internet, ni tienen que salir de casa. Cuidado, estén diciendo, ay, tengo que salir y ir a investigar. No. ¿Consultas, jóvenes? Buen día, licenciado. Yo tengo una consulta. Es respecto a los documentos que emite el SIN. En nuestro caso nos tocó las medidas coactivas. Ah, ya, entonces ahí sí hay un poquito más de análisis, ¿no? Pero ¿cuál es tu consulta?
a medida que hemos ido buscando información, no hemos podido determinar a qué tipo de documento se refiere, porque más que todo se ha encontrado normativa. Pero por eso, en las medidas coactivas, por ejemplo, ¿cuándo empieza una medida coactiva? ¿No ve? Aquí está. Mira, es que lo que pasa es que, jóvenes, investigación, esto se llama, no quiero copia, han visto, yo no he copiado más que la normativa. Todo lo demás lo he puesto en mis palabras. ¿Se ubican? Todo lo demás que he puesto en mis palabras. Por ejemplo, esto es investigación. Hoy en día, jóvenes, a ver, les voy a, antes de copiarles esto. Antes, cuando yo estudiaba en colegio y todo lo demás, para averiguar algo, tenía que ir a la biblioteca física, no había digital. Agarraba un libro, 2 libros y tenía que transcribir, ¿no ve? Todo lo que era más importante. Pero al momento de transcribir tenía que poner mis palabras, porque a veces los textos eran tan largos que no podía copiar todo. Tenía que leer y resumir, leer y resumir. De eso se trata el trabajo. Porque al leer y al resumir, he entendido el caso. ¿Se ubica? He entendido el caso. Porque si agarro y digo, este es el caso, copio, pim, pego, y no sé nada, el momento que yo les diga, a ver, defiéndame este caso, muchos van a decir, ¿y ahora qué? Voy a empezar a leer. No, pues no corresponde eso, ¿no ve? Porque se supone que yo he entendido. Ahora, fíjense, por ejemplo, medidas coactivas. Voy a compartir en la pantalla. Aquí he puesto solamente medidas coactivas. ¿A partir de dónde viene? Del artículo 110 del Código Tributario Boliviano. Perfecto. ¿Qué dice el artículo 110? ¿No ve? Aquí están las medidas coactivas. Entonces, me va a decir a partir de qué momento yo puedo establecer una medida coactiva. Es cuando la administración tributaria o el contribuyente ya no tiene modo de defensa alguna. No sé, mi internet está mal o siempre aparece. Aquí está, medidas coactivas. La administración podrá, entre otras, nos está diciendo entre otras, ejecutar las siguientes medidas coactivas. Intervención de la gestión del negocio del deudor correspondiente a la deuda. ¿Cómo puedo intervenir? Eso tengo que saber. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes. ¿Qué es? Le voy a anotar preventivamente algunos bienes, ¿no ve? Porque aquí me dice prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia. Por ejemplo, tiene un inmueble, una fábrica, le anoto la fábrica, ya no va a poder vender la fábrica, va a estar anotado a impuestos. Retención de pagos que debe realizar a terceros privados, dice, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Obviamente, le estoy haciendo una retención de fondos. Prohibición de participar en procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios en el marco de los dispuestos de la ley 1178 de la administración. O sea, ¿qué es la solvencia fiscal, por ejemplo? Lo que piden, ¿no? Y ahí, ¿dónde voy a entrar? A la Contraloría. ¿Qué le está diciendo? Señores, si usted debe al Estado, primero pague, pues, no quiera hacer negocio con el Estado, si usted debe. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? La solvencia fiscal. La solvencia fiscal, ¿cuál es el procedimiento? Voy a ir a la Contraloría. Otras medidas previstas por ley relacionadas directamente con la ejecución de deuda. O sea, sí existen, eso podría dejarlo ahí. Clausura del o los establecimientos locales, oficinas o almacenes de deudor hasta el pago total de la deuda tributaria. Esta medida solo será ejecutada cuando la deuda tributaria no hubiera sido pagada con la aplicación de las anteriores y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 164. Entonces le está diciendo, señores, primero grabaremos sus bienes, entre otros, ¿no ven? Primero grabaremos. No tiene nada de bienes, no sabemos cómo caerle. No quiere hacer contratos con el Estado, no le interesa. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a clausurar el negocio. Es lo último. Ahora, quiero aprender un poco más. Aquí, fíjense, tesis de grado, medidas coactivas. ¿De dónde? Repositorio de la OMSA. ¿Alguien ya ha analizado esto? Aquí está la tesis.
Alguien ya lo ha analizado, no hay nada por descubrir y aquí les va a decir cómo procede, debería estar así la tesis, ¿no? Si no calificamos cómo es la tesis, a ver, ¿sí? Demora por parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos en el procedimiento de levantamiento de medidas coactivas. Ah, esto me va a ayudar para el levantamiento de las medidas coactivas. Ah, entonces tengo una cápite más de hablar o de poder hablar sobre el levantamiento de las medidas coactivas. Pero antes, obviamente, me puedo interiorizar, porque ¿qué me va a hablar? Me va a hablar, esto es cháchara, ¿no ve? Es lo que nunca me ha gustado de todo, la metodología. Sistema tributario, nada. Sistema regional, nada. El tributo, la obligación es cháchara, cháchara. Impuestos, no me... Fíjense, de toda esta tesis, toda esta parte no me sirve. Definición y carácter de los tributos no me sirve aquí. La presión, evasión, ilícitos, contravenciones, delitos, elementos de la obligación tributaria, la gestión tributaria, la deuda tributaria. Aquí, desde aquí me sirve, de la página 38. ¿No ve qué es una deuda tributaria? ¿Qué medidas coactivas? La mora tributaria. Después, ¿qué más me va a servir? El mandamiento de embargo, ahí está. ¿Cómo va a ser el mandamiento de tal cobro coactivo? ¿No ve? Después, ¿qué me va a salir? Ejecución tributaria individual, grupal, auto de conclusión, investigación patrimonial, intervención del negocio del deudor, prohibición de celebrar, aquí está lo que hemos hablado, hipoteca, embargos, retención de pagos que debe realizar a terceros, dice la no solvencia, retención de fondos. Entonces, aquí encuentran casi todo su trabajo, solamente que tengo que leer y tengo que resumir, ¿no ve? Tengo que leer y tengo que resumir. Han visto todos los trabajos ahí. No quiero copias, jóvenes. Yo conozco casi los documentos. Cuando me hacen copias, automáticamente su grupo tiene 0. ¿No ven? Han visto, les vuelvo a mostrar, si ustedes quieren. Les vuelvo a mostrar. Hemos leído como 10 hojas, creo. Y de esas 10 hojas, fíjense, aquí es resumido. Este grafiquito lo puedo mejorar un poquito más. Y listo, ya tengo, fíjense aquí, un buen resumen. Un buen resumen. Que en cualquier momento puedo utilizarlo, solamente tengo que entender el caso. ¿No? Y de aquí a una semana me dice, a ver, este caso que has analizado, tengo el gráfico, tengo todo, y tengo la normativa, entonces puedo decir, es la forma de saber los impuestos. ¿Estamos, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, entonces trabajen. Tienen hasta el viernes, jóvenes. Son 2 trabajos importantes que tienen. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, licenciado. Licenciado, una consulta, por favor. Dígame, Daniela. Cuando nos hablaba de los procedimientos y nos hablaba de flujogramas, hablamos del procedimiento para adquisición, no sé, nosotros éramos de extensión del IVE, ¿o a qué procedimientos usted se refería cuando nos hablaba? Pero si es el procedimiento de la ejecución del IVE, agarrar la resolución, ahí te dice qué pasos debes seguir. ¿No? Ya, está bien. Tener tu estatuto tiene que decir esto. Sí. Segundo, cumplir la resolución 30 tantos, que dice, haga esto, presentar. Luego dejar en impuestos. Impuestos, ¿qué debe hacer? Analizar. De analizar, ¿qué va a sacar impuestos? Una resolución, que puede ser de aceptación o puede ser de rechazo. Si sale de aceptación, ¿qué tengo que hacer? El problema que hemos evidenciado en esto, inscribir la exención en impuestos. Si es de rechazo, ¿qué puedo pedir? Puedo impugnar, y eso se va a una resolución, a un recurso de alzada, luego a un jerárquico se puede ir, o por los juzgados. Entonces, ese flujograma lo tienen que preparar. Eso no van a encontrar en un artículo, digamos, ¿no? Ustedes tienen que construir, jóvenes. Muchas gracias, Lic. Mucho más claro. Igual en las medidas coactivas, ¿no ven? Para llegar a una medida coactiva, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el contribuyente haya agotado todas las vías de impugnación o se le haya vencido los plazos. ¿No ven? Si se le ha vencido los plazos o ya ha agotado todas las vías de impugnación y ha perdido,
Entonces, obviamente, lo único que le queda al contribuyente es pagar. Pero la administración, puede ser que el contribuyente no quiera pagar, ni así, ¿no? Entonces, la administración tributaria, ¿qué tiene que hacer? Medidas coactivas. Entonces empieza ahí sus medidas coactivas. Entonces, fíjense, desde ahí hacia adelante. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes, entonces trabajen y nos vemos el día viernes con buenos resultados, espero. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame, Grover. Licenciado, en mi caso me ha tocado lo que es devolución tributaria CDI. Cuando hablamos de la determinación o cómo se determina más o menos, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo se establece? Pues usted tiene que leer, hay una ley, decretos supremos, resoluciones, jurisprudencia, hay harta jurisprudencia sobre CDI, ¿no? Usted tiene ¿Podríamos que hacer con un ejemplo, licenciado? ¿Qué? Perdón. La determinación se puede hacer con un ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo, yo puedo decir, el exportador, no sé, me voy a inventar, ABC ha enviado, hoy día exportado, digamos, ni siquiera hoy día. Ayer, vamos a poner algo más chiquito, ayer ha comprado, digamos, soya, vamos a suponer. Recording in vendido hoy progress. día. ¿Cuánto tiempo tiene para solicitar la devolución de sus créditos fiscales? Ahí está tu flujograma, ¿no ves? 180 días. Muy bien. Entonces, ¿qué debo presentar a esos 180 días? ¿Qué software debo utilizar? Ahí está. Luego, una vez que se ha establecido eso, ¿qué modos de devolución hay? Hay devolución anticipada o previa revisión, previa o posterior se llama, ¿no? Las fiscalizaciones, previa o posterior. Esas fiscalizaciones previa o posterior, ¿qué resolución tiene? O sea, ¿cómo se van a dirimir? A partir de ello, ¿cómo puedo establecer yo los medios de impugnación? ¿No ve? Hasta llegar a los medios de impugnación, pero ya los medios de impugnación va a tocar otro grupo, ¿no ve? La cuestión es de que vos, todo ese proceso de devolución impositiva, me lo grafiques. ¿Se ubican? Hay unos que están haciendo la parte inicial, otros la parte del medio, otros la parte final. Entonces, cuando yo una y les explique, voy a decir, este grupo ha analizado la parte inicial, la parte del medio, la parte final, para que ustedes tengan toda la historia completa. ¿Están jóvenes? Sí, ¿no ve? Sí, listo, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, estamos hablando, nos vemos el día viernes. Trabajen, por favor. Gracias, chao. Gracias, Lick. Chao. Gracias, Richard. Hasta luego.